La enorme cámara se extendía como una catedral hecha de cristal y metal. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas en un círculo perfecto, sus asientos elevándose por encima del piso central. El aire zumbaba con dispositivos de traducción que trabajaban horas extra, convirtiendo docenas de idiomas alienígenas en algo que todos pudieran entender. El comandante Jake Morrison caminó hacia el centro de la habitación. Su uniforme militar negro parecía simple comparado con las túnicas brillantes y las formas exóticas que lo rodeaban. Tras él, la teniente Clare Brooks llevaba un pequeño panel de datos y trataba de no mirar fijamente a los extraños seres que los observaban. Morrison había estado en esa cámara antes, pero nunca le resultó más fácil. El Consejo Galáctico trataba a los humanos como niños que de alguna manera habían aprendido a volar naves espaciales. Hace 3 años, dejaron que la Tierra se uniera a su grupo, pero solo porque los humanos eran buenos en trabajos peligrosos que otras especies no querían hacer. El embajador beliano, ZTH Curry, se levantó lentamente. Su piel era transparente como el cristal y las luces se movían debajo de ella cuando hablaba. Era alto, quizá de 2,5 metros, y miraba a Morrison como si estuviera examinando un insecto. «Bienvenido, representante humano», dijo Starry. Su voz sonaba como música, pero música fría. «Nos reunimos hoy para debatir las rutas comerciales y la correcta colocación de los nuevos miembros del Consejo». Morrison asintió, pero no dijo nada. Había aprendido que hablar demasiado pronto en estas reuniones solo les daba más razones para despedirlo. Alrededor del círculo, otros extraterrestres susurraban entre sí. El cristal parecía una mantis religiosa gigante hecha de metal. Sus chasquidos no necesitaban traducción. Se estaban riendo. La delegación Mertrani flotaba en trajes llenos de agua que los hacían parecer peceras ambulantes. Su embajador, Rifdal, agitó sus aletas en un gesto que Morrison aprendió que significaba diversión. Incluso Charnit, que parecía un cristal y rara vez mostraba emociones, parecía brillar más intensamente que de costumbre. Como comentamos en sesiones anteriores, Scurry continuó: la humanidad ha mostrado un gran entusiasmo por expandirse hacia territorios peligrosos. Quizás esta energía podría dirigirse mejor hacia regiones más seguras y supervisadas. Morrison sintió que se le apretaba la mandíbula. Estaban hablando nuevamente de las colonias del borde exterior. La Tierra había gastado enormes cantidades de dinero y recursos para establecer asentamientos en las regiones fronterizas. Las colonias de Nueva Arizona, Avens Rest y Meridian Station representaban la esperanza de la humanidad para el futuro, pero el Consejo quería retirarlas, mantenerlas cerca de la Tierra donde pudieran ser vigiladas y controladas. El teniente Brooks se movió ligeramente detrás de él. Morrison captó el movimiento con el rabillo del ojo. Ella estaba tratando de decirle algo sin ser obvio al respecto. Había trabajado con Brooks durante 2 años, y ella solo se ponía nerviosa cuando tenía información importante para compartir. «El borde exterior es realmente peligroso», respondió Morrison con cautela. «Pero los humanos siempre han estado dispuestos a correr riesgos por la oportunidad de construir algo mejor». Varios miembros del Consejo emitieron sonidos que sus traductores transformaron en un asentimiento cortés. Pero Morrison podía oír la burla que se escondía debajo. Pensaban que los humanos eran demasiado estúpidos para comprender los peligros que enfrentaban. Pensaron que los humanos simplemente tuvieron suerte de haber llegado tan lejos. Lo que no sabían era que Morrison no era solo un diplomático. Antes de asumir este cargo, había sido coronel Jake Morrison, de United Air Marines. Había pasado 15 años luchando contra piratas, rebeldes y cosas peores en los espacios oscuros entre las estrellas. Él sabía lo que era el verdadero peligro, y estos extraterrestres no lo eran. «La toma de riesgos es admirable en las especies jóvenes», dijo el consejero Bestol del colectivo Krix. Su caparazón metálico reflejaba las luces de las cámaras mientras hablaba. «Pero la sabiduría viene con la experiencia. Quizás los humanos necesiten más orientación». Morrison sonrió levemente.
Era el tipo de sonrisa que solía dedicar a los comandantes enemigos justo antes de sorprenderlos. Agradecemos la preocupación del Consejo por nuestro bienestar. Detrás de él, Brooks emitió un suave sonido, como carraspeando. Morrison supo que era urgente. Algo estaba sucediendo y necesitaba saberlo de inmediato, pero no podía darse la vuelta ni hacer preguntas sin demostrarle al Consejo que los humanos no tenían el control total de la situación. Starry levantó una mano larga y pálida. Hablando de bienestar, hemos estado monitoreando las comunicaciones de los territorios del borde exterior. Nos han llegado algunos informes preocupantes. Morrison sintió un escalofrío en el estómago. Las colonias habían estado tranquilas últimamente, pero era normal. Estaban ocupadas con la expansión y la recolección de recursos. No se había informado de nada inusual por los canales oficiales. ¿Qué tipo de informes?, preguntó Morrison. El embajador beliano tocó una superficie de control y la pantalla principal de la cámara se activó. Mostró un mapa del territorio humano con 3 puntos rojos parpadeantes donde se ubicaban las colonias exteriores. Señales de socorro, dijo Starry con lo que parecía una preocupación genuina. Parece que sus asentamientos están siendo atacados. La pantalla cambió para mostrar los registros de comunicación. Morrison leyó rápidamente, su rostro endureciéndose con cada línea. Nueva Arizona reportaba ataques de radar. El resto de Haven se había apagado tras enviar un mensaje sobre naves desconocidas. La estación Meridian solicitaba apoyo militar inmediato. Alrededor del círculo, los miembros del Consejo observaban con interés la reacción de Morrison. Se inclinaron hacia adelante en sus asientos como si estuvieran viendo un espectáculo emocionante. Algunos ni siquiera intentaban ocultar su satisfacción. Estos ataques parecen coordinados, dijo Rifdal, con su voz llorosa burbujeando a través del traductor. Quizás esto demuestre por qué expandirse demasiado rápido puede ser peligroso. Morrison miró los datos, con la mente acelerada. Los patrones de ataque eran demasiado claros, demasiado oportunos. Los piratas y los asaltantes no solían trabajar juntos de esta manera. Eran egoístas y desorganizados. Esto parecía planificación militar. Brooke se acercó, fingiendo señalar algo en la pantalla mientras le susurraba al oído. Señor, las señales son falsas. Nuestras estaciones de monitoreo reales muestran actividad normal en las 3 colonias. Morrison asintió levemente, todavía mirando la pantalla. Así que así iba a ser. El Consejo había decidido que la humanidad necesitaba una lección. Habían organizado estos ataques para hacer que los humanos parecieran débiles y los obligaron a aceptar un estatus subalterno. Permanente. Miró a su alrededor, a los rostros alienígenas que lo observaban. Algunos parecían preocupados, otros curiosos. Algunos se lo estaban pasando claramente bien. Creían que lo habían atrapado. Creían que rogaría ayuda u ofrecería renunciar a las colonias a cambio de seguridad. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. La expresión de Morrison cambió lentamente. La máscara diplomática se desvaneció, reemplazada por algo mucho más antiguo y peligroso. Era la mirada de un cazador que acababa de percibir el olor de una presa. Por primera vez desde que entró en la cámara, Jake Morrison sonrió con verdadero placer. La sonrisa en el rostro de Morrison hizo que varios miembros del Consejo se revolvieran incómodos en sus asientos. No era la reacción que esperaban. Se suponía que los diplomáticos debían parecer preocupados cuando sus colonias estaban siendo atacadas. Se suponía que debían pedir ayuda o hacer tratos para salvar a su gente. Morrison parecía todo menos preocupado. «Teniente Brooks», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué nos dice nuestra red de inteligencia sobre estos ataques?» Brooks dio un paso al frente, sin intentar ocultar su actividad. Sacó su tableta de datos y comenzó a leer información que hizo palidecer a varios rostros alienígenas. «Señor, nuestras estaciones de monitoreo reportan operaciones normales en las 3 colonias. Sin embargo,
Hemos detectado movimientos inusuales de naves del clan devastador en esos sectores durante las últimas 6 semanas. Morrison asintió lentamente. Los clanes devastadores eran mercenarios que aceptaban trabajos de cualquiera dispuesto a pagar. En su mayoría eran marginados y criminales de diversas especies que habían formado grupos informales para asaltar naves mercantes y asentamientos débiles. Eran peligrosos, pero no solían estar tan organizados. Interesante, dijo Morrison, con la voz cada vez más fría. Los clanes devastadores rara vez colaboran en operaciones tan grandes. Alguien tendría que pagarles muy bien para coordinar ataques en 3 sistemas diferentes. La piel translúcida de Stur brilló con energía nerviosa. Seguro que no insinúa que el Consejo tenga alguna conexión con estos piratas. Todavía no estoy insinuando nada, respondió Morrison. Pero me parece curioso que usted... Información sobre ataques a nuestras colonias antes que nosotros. Nuestros sistemas de comunicación son bastante avanzados. Deberíamos haber recibido estas llamadas de socorro directamente. Alrededor del círculo, los miembros del Consejo comenzaron a verse menos cómodos. El caparazón metálico del consejero Vexal chasqueó nerviosamente. Las aletas del embajador Miertrani se movieron más rápido en su traje de agua. Incluso el cristal Chardonnit pareció atenuarse ligeramente. Marson se acercó a la pantalla, estudiando los patrones de ataque. Brooks, muéstreme los registros financieros de las actividades del clan devastador de los últimos 3 meses. Señor, esa información es clasificada al más alto nivel, dijo Brooke en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Me estás autorizando a acceder a archivos de inteligencia restringidos. Autorización concedida. Utilice el código de autorización Hunter 7. Brooks comenzó a escribir en su teclado y apareció nueva información en la pantalla principal. El Consejo observó con creciente alarma cómo registros financieros detallados mostraban que se estaban realizando grandes pagos a los líderes del clan devastador. Los pagos habían sido cuidadosamente ocultos, pero la inteligencia humana los había estado rastreando durante meses. Estas fuentes de pago son bastante interesantes, dijo Morrison, señalando varias entradas. Cuentas ocultas de empresas fantasmas que se enrutan a través de sistemas neutrales. Alguien hizo un gran esfuerzo para ocultar su participación. La voz acuosa de Reevdaj burbujeaba de ira. Humano, ¿qué estás sugiriendo? ¿Acusas a este consejo de contratar criminales? Morrison se giró para mirar directamente al embajador de Martani. Su sonrisa ya no era diplomática. Era la sonrisa de un depredador mostrando sus dientes. No estoy sugiriendo nada, estoy afirmando hechos. Alguien pagó a los clanes devastadores 18 millones de créditos para organizar ataques coordinados contra colonias humanas. Alguien con acceso a información detallada sobre la ubicación de nuestros asentamientos y nuestras capacidades de defensa. Alguien que quería hacer que los humanos parecieran débiles y desprevenidos. La cámara quedó en silencio excepto por el zumbido de los dispositivos de traducción y los sistemas de soporte vital. Varios miembros del Consejo se miraron nerviosos. Otros miraron a Morrison con una nueva comprensión de lo que estaban afrontando. Seth Curry intentó recuperar el control de la situación. Incluso si estas acusaciones fueran ciertas, ¿qué importancia tiene? Tus colonias están bajo ataque. Tu gente necesita ayuda. Tal vez el Consejo podría brindar asistencia a cambio de ciertas concesiones respecto de reclamaciones territoriales. Morrison se rió, y el sonido hizo que todos los extraterrestres en la habitación se tensaran. No era una risa feliz. Era la risa de alguien que acababa de escuchar un chiste muy gracioso a costa de otra persona. ¿Ayuda? Morrison preguntó. ¿Crees que necesitamos ayuda? Se volvió hacia Brooks. Teniente, abra un canal con el almirante Cain a bordo del USS Retribution. Código de autorización Fenrir 77. Brooks escribió rápidamente y una nueva voz llenó la cámara. Era profunda, áspera y transmitía la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a mandar en la batalla. Aquí el almirante K. Comandante Morrison,
Me preguntaba cuándo llamaría. Almirante, ejecute la operación Flecha Rota. Todos los activos están libres de armas. Las reglas de enfrentamiento son nulas. Copiado, comandante. Ya era hora. A todas las unidades, les habla el almirante Cain. La operación Flecha Rota ya está activa. Repito, Broken Arrow está activo. Los miembros del consejo se quedaron mirando confundidos mientras más voces comenzaron a hablar a través del sistema de comunicación. Estas no eran las voces de colonos asustados ni de defensores desesperados. Eran voces militares, tranquilas y profesionales, coordinando lo que parecía una operación masiva. Líder del escuadrón fantasma en retribución. Tenemos confirmación visual de las flotas objetivo. Todas las unidades Ravager han mordido el anzuelo. Se están moviendo a su posición exactamente como se predijo. Nuevo comando de defensa de Arizona para todas las unidades. Las plataformas furtivas están armadas y listas. Las fuerzas enemigas están entrando en la zona de muerte. El comando de descanso de Haven informa que todos los activos civiles han sido evacuados a una distancia segura. La red de defensa está encendida y esperando órdenes de disparo. Morrison observó con satisfacción el creciente pánico en los rostros de los miembros del consejo. Estaban empezando a comprender que algo andaba muy mal con la lección cuidadosamente planeada para la humanidad. Ya ves, dijo Morrison en tono conversacional. Los humanos han estado en el espacio solo unas pocas décadas. Pero aprendimos algo importante muy rápidamente. Nunca confíes completamente en nadie y ten siempre un plan de respaldo. Más informes fluyeron a través del sistema de comunicación. Lo que parecían colonias humanas desesperadas se estaban revelando como instalaciones militares fuertemente armadas. Las flotas devastadoras que se suponía debían atacar a los colonos indefensos estaban en realidad cayendo en trampas cuidadosamente preparadas. Lo que pasa con los humanos, continuó Morrison, es que somos muy buenos aprendiendo de nuestros errores. La primera vez que alguien intenta hacernos daño puede que nos sorprendamos, pero lo recordamos y nos preparamos. La piel de Star ahora brillaba con rápidas luces de pánico. Esto es una locura. No puedes simplemente atacar a los clanes devastadores sin la aprobación del Consejo. Hay procedimientos, marcos legales. La expresión de Morrison se endureció. Marcos legales. Contrataron a asesinos para atacar a nuestras familias y decir que es legal. ¿Quieres ver lo que hacemos los humanos cuando alguien amenaza a nuestros hijos? Mira y aprende. El sistema de comunicación crepitó con nuevos informes a medida que la trampa comenzó a cerrarse alrededor de las flotas devastadoras. El Consejo quería ver la debilidad humana. En cambio, estaban a punto de presenciar algo que cambiaría su comprensión del lugar de la Tierra en la galaxia para siempre. La pantalla principal de la sala del Consejo cambió repentinamente a transmisiones de video en vivo de las 3 colonias humanas. Lo que vieron los miembros del Consejo les hizo cuestionar todo lo que creían saber sobre las capacidades militares humanas. En Nueva Arizona, la flota Ravager se acercaba a lo que creían que era una operación minera indefensa. Los piratas habían traído 30 barcos, esperando invadir un pequeño asentamiento con superioridad numérica. En cambio, se encontraron atrapados entre plataformas de defensa ocultas y un grupo de batalla humano que emergió del campo de asteroides como fantasmas. Nueva defensa de Arizona. Orden a todas las unidades. Llegó una tranquila voz femenina a través del sistema de comunicación. Ella es la capitana Lisa Hayes. La flota enemiga ha caído en la trampa. Todas las armas, fuego a discreción. El espacio alrededor de Nueva Arizona se iluminó con fuego de armas, pero no fue la batalla caótica que los devastadores esperaban. Las naves humanas se movían con perfecta coordinación, cada una sabiendo exactamente dónde estarían las demás. Se habían entrenado para este momento durante meses y se notaba en cada maniobra. Morrison observó las caras de los miembros del Consejo cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Los representantes del colectivo Krixt hacían clic frenéticamente y sus carcasas metálicas vibraban con agitación.
Los Mertani nadaban rápidamente en círculos dentro de sus trajes de agua. Incluso el normalmente tranquilo Charnit latía con energía alarmada. ¿Cómo es esto posible?, susurró el consejero Vestile. Los informes de inteligencia indicaron una presencia militar humana mínima en esos sectores. Los informes de inteligencia pueden estar equivocados cuando los humanos quieren que estén equivocados. Morrison respondió sin apartar la vista de la pantalla. En Avens Rest, la situación era aún más unilateral. Los devastadores esperaban encontrar una colonia agrícola pacífica. En cambio, descubrieron que cada granero, cada edificio de almacenamiento y cada pieza de equipo agrícola habían sido diseñados con capacidades defensivas ocultas. Los refugios están sujetos a represalias, informó el coronel Ben Parker por comunicación. Las fuerzas enemigas han desembarcado como se esperaba. Ahora están descubriendo que nuestros campos de trigo son excelentes zonas de matanza. Las imágenes de las cámaras mostraron a tropas terrestres devastadoras avanzando a través de lo que parecían tierras de cultivo normales, solo para ser atrapadas en el fuego cruzado desde posiciones ocultas. Los defensores humanos aparecieron desde búnkeres subterráneos, desde rocas falsas e incluso desde el interior de árboles falsos. Los devastadores, acostumbrados a luchar contra civiles desprevenidos, se encontraron con soldados profesionales que conocían el terreno a la perfección. Cada edificio, cada cubierta, cada ruta de escape, continuó Parker en su informe. Hemos estado preparando este campo de batalla durante 8 meses. El enemigo no tiene idea de dónde se encuentra ni a qué se enfrenta. Morrison se volvió para dirigirse a los atónitos miembros del consejo. El problema de pensar que los humanos son primitivos es que dejas de buscar señales de inteligencia. Ves agricultores y mineros y das por sentado que eso es todo lo que somos. La tercera pantalla mostró la estación Meridian, donde la operación minera se había convertido en algo mucho más peligroso. Los saqueadores esperaban capturar equipos valiosos y tomar rehenes de los equipos mineros. En cambio, se encontraron frente al capitán Ryan Blake, quien había convertido toda la instalación minera de asteroides en una enorme plataforma de armas. Comando meridiano a todas las unidades. La voz de Blake era firme y profesional. Las cargas mineras están en posición. Los barcos enemigos están exactamente donde queremos que estén. Los asteroides alrededor de la estación Meridian explotaron repentinamente, pero no al azar. Cada explosión estaba perfectamente sincronizada y ubicada para llevar a las naves devastadoras hacia pasillos estrechos donde esperaban combatientes humanos. Los equipos mineros que deberían haber estado perforando en busca de metales raros estaban en cambio lanzando ataques selectivos contra buques enemigos. Verán, explicó Morrison al horrorizado consejo, los humanos tienen un talento especial para convertir herramientas en armas. Los explosivos de minería funcionan muy bien contra los cascos de las naves espaciales. Los equipos de construcción son excelentes plataformas móviles para armas. Incluso las herramientas agrícolas pueden ser bastante letales en las manos adecuadas. La piel transparente de Starry ahora destellaba con rápidos patrones de pánico. Esto es fuerza excesiva. Los devastadores se están rindiendo. Seguramente aceptarán su rendición y pondrán fin a esta violencia. La expresión de Morrison se endureció. Ríndanse. Permítanme consultar con mis comandantes de campo. Activó su unidad de comunicación. A todas las unidades, les habla Morrison. Las fuerzas enemigas están solicitando condiciones. ¿Cuál es su situación? El capitán Hayes respondió primero desde Nueva Arizona. Morrison, hemos confirmado la muerte de 22 naves devastadoras. 8 intentan huir. No se han reportado bajas humanas. En cuanto a la rendición, estos criminales atacan objetivos civiles. En mi opinión profesional, perdieron el derecho a la clemencia al aceptar el pago por matar a nuestras familias. La sala del consejo estalló en voces conmocionadas. Varias especies comenzaron a hablar. Al instante, sus traductores trabajaban a destajo para traducir la indignación, el miedo y la incredulidad en lenguaje común.
Esto es bárbaro, declaró Reefday. Las especies civilizadas no ejecutan prisioneros de guerra. La risa de Morrison era fría y peligrosa. ¿Prisioneros de guerra? No son soldados que luchan por una nación o una causa. Son asesinos a sueldo que aceptaron dinero para asesinar niños humanos. No son prisioneros de guerra. Son criminales. Y estamos haciendo justicia. La voz del coronel Parker llegó a través del comunicador desde Avens Rest. Morrison, las operaciones terrestres han finalizado. Todas las fuerzas de desembarco de los devastadores han sido eliminadas. Encontramos evidencia de masacres civiles planeadas en su equipo. No eran incursiones. Eran misiones de exterminio. El silencio en la sala del consejo era absoluto. Incluso el zumbido de los sistemas de soporte vital parecía intenso en la quietud. Los representantes alienígenas comenzaban a comprender que no solo habían subestimado el poder militar humano. Habían malinterpretado por completo lo que los humanos eran capaces de hacer para proteger a los suyos. Lo que necesitas entender, dijo Morrison en voz baja, es que una colonia humana no es solo un asentamiento. Es una familia. Cada colono es la madre, el padre, el hijo o el amigo de alguien. Cuando se amenaza a un asentamiento humano, se amenaza a toda la especie. El informe final del capitán Blake llegó desde la estación Meridian. Morrison, todas las naves enemigas en este sector han sido destruidas o inutilizadas. Estamos transmitiendo las solicitudes de rendición de las tripulaciones supervivientes al almirante Caín para su procesamiento. Recomendamos que demos ejemplo con el liderazgo y liberemos al personal de bajo nivel con fuertes advertencias sobre futuras opciones de empleo. Morrison asintió. Aprobado. Asegúrense de que se corra la voz entre otros grupos mercenarios. Cualquiera que acepte contratos contra objetivos humanos puede esperar el mismo trato. Se volvió hacia el consejo y su sonrisa era ahora puramente depredadora. ¿Tuvieron la demostración que querían? ¿Han visto suficiente capacidad militar humana o continuamos la lección? Los informes posteriores que llegaban por el sistema de comunicación pintaron un panorama que ningún miembro del Consejo esperaba ver. Lo que debería haber sido la destrucción de 3 colonias humanas se había convertido en la eliminación completa de la mayor flota de devastadores jamás reunida. Informe final de bajas de todos. Sectores. La voz del almirante Kane llenó la cámara. Pérdidas humanas. 0 muertos, 3 heridos, todos con heridas leves. Pérdidas enemigas. 47 naves destruidas, 12 capturadas, aproximadamente 800 devastadores eliminados. Tiempo de operación. 4 horas y 17 minutos. Morrison observó cómo los miembros del consejo asimilaban estas cifras. 47 naves destruidas en poco más de 4 horas. Una flota mercenaria entera aniquilada por lo que los alienígenas asumían como colonias agrícolas y mineras indefensas. El caparazón metálico de la consejera Vexal chasqueaba rápidamente. El sonido de una agitación extrema entre su especie. Esto es imposible. Las estimaciones de inteligencia sugerían una capacidad defensiva humana mínima en los territorios exteriores. Las estimaciones de inteligencia, dijo Brock, hablando por primera vez desde el inicio de la operación, son tan válidas como la información que se les proporciona. Durante 8 meses, hemos estado proporcionando a sus redes de espionaje exactamente la información que queríamos que tuvieran. Activó su panel de datos y aparecieron nuevas pantallas que mostraban el verdadero alcance de los preparativos humanos. Redes satelitales, bases ocultas, depósitos de suministros camuflados en estructuras civiles y unidades militares estacionadas encubiertas por todo el borde exterior. Identidades. Toda la información que recopilaron sus agentes fue cuidadosamente planificada, continuó Brooks. Cada informe sobre defensas débiles, cada evaluación de la vulnerabilidad humana, cada dato que nos convencía de que seríamos blancos fáciles, todo era deliberadamente falso. Morrison dio un paso adelante y su porte militar ahora era plenamente visible.
Las colonias que atacaste no estaban preparadas para esta amenaza específica. Fueron diseñadas como bases militares desde el principio. Sabíamos que tarde o temprano alguien intentaría expulsarnos del borde exterior. Simplemente no estábamos seguros de quién. El sistema de comunicación crepitó con otro informe. Escuadrón Fantasma en camino a la retribución. Hemos interceptado comunicaciones de naves devastadoras que huían. Están transmitiendo advertencias a otros grupos mercenarios. Contenido del mensaje: mantente alejado del espacio humano. Estas no son presas. Estos son depredadores máximos. Varios miembros del Consejo emitieron sonidos de angustia. El concepto de depredadores máximos era familiar para la mayoría de las especies, pero no lo habían aplicado antes a las civilizaciones que viajaban en espacio. La idea de que los humanos pudiesen ser el equivalente galáctico de un depredador máximo era aterradora. Verán, explicó Morrison, todas las especies de este consejo evolucionaron a partir de animales de presa o herbívoros pacíficos. Desarrollaron la inteligencia como defensa contra los depredadores. Aprenden a esconderse, a cooperar, a evitar conflictos. Son rasgos admirables. Hizo una pausa, observando los rostros del círculo que mostraban diversas formas de miedo y confusión. Los humanos somos diferentes. Evolucionamos como cazadores. Nuestra inteligencia se desarrolló no para escondernos de los depredadores, sino para mejorar en la caza de presas. Aprendimos a cooperar no para evitar conflictos, sino para ser más efectivos en la guerra. Somos lo que sus antepasados pasaron millones de años intentando evitar. Starry intentó recuperar algo de autoridad sobre la situación. Este despliegue de violencia demuestra que los humanos son demasiado peligrosos para confiarles un territorio expandido. El Consejo no puede permitir que especies tan agresivas controlen rutas espaciales críticas. La risa de Morrison esta vez fue genuinamente divertida. ¿No pueden permitirlo? Con todo respeto, embajador, creo que no comprende la situación. Permítanme aclarársela. Asintió a Brooks, quien comenzó a mostrar información que hizo que todos los miembros del Consejo se inclinaran hacia adelante, atónitos. Durante los últimos 18 meses, los agentes de inteligencia humana han estado monitoreando todas las comunicaciones del Consejo. Sabemos de sus reuniones privadas. Sabemos de sus planes para limitar la expansión humana. Sabemos de las votaciones secretas para eliminar gradualmente los derechos de las colonias humanas. Lo sabemos todo. Las pantallas mostraban transcripciones de reuniones, registros financieros e interceptaciones de comunicaciones que revelaban la verdadera opinión del Consejo sobre la humanidad. Planes para restringir gradualmente el territorio humano, discusiones sobre el uso de la presión económica para obligar a la Tierra a volver a un papel subordinado. Incluso conversaciones sobre la eventual eliminación de la membresía humana del Consejo. También sabemos, continuó Morrison, que este ataque devastador pretendía ser el primero de muchos. El plan era expulsar gradualmente a los humanos de vuelta a la Tierra mediante una serie de aparentes incursiones piratas y presiones económicas. Háganos sentir gratitud por cualquier retazo de territorio que estuvieran dispuestos a dejarnos. Las aletas de Riff Dal se movían frenéticamente en su traje de agua. Estas acusaciones son serias. Pero incluso si fueran ciertas, ¿qué pueden hacer los humanos? Somos 12 especies. Ustedes son una. Morrison sonrió, y esta vez era la sonrisa de quien tiene todas las cartas ganadoras. En realidad, ahora son 11 especies. Los Tetinari. El consorcio se retiró del Consejo hace 3 días y firmó una alianza militar con la Tierra. Al parecer, también estaban cansados de ser tratados como miembros menores a pesar de contribuir más a los recursos del Consejo que la mitad de las demás especies juntas. Esta noticia impactó la Cámara como una bomba. Los Tetinari eran uno de los miembros más antiguos y respetados del Consejo. Su tecnología era una de las más avanzadas y su territorio abarcaba algunos de los sistemas más ricos del espacio conocido. Además, Morrison continuó,
Hemos estado en comunicación con varias otras especies que se sienten subrepresentadas en las decisiones del Consejo. La Federación de Comercio Cepiriana está muy interesada en la protección humana de sus flotas mercantes. Los mundos independientes de Orión han solicitado asesores militares humanos. Incluso algunos miembros de la Federación Mertani han expresado interés en establecer vínculos más estrechos con la Tierra. El silencio en la cámara era absoluto. Los miembros del Consejo comenzaban a darse cuenta de que, mientras ellos conspiraban para contener a la humanidad, los humanos habían estado construyendo su propia coalición. La era de la sumisión humana ha terminado, declaró Morrison. La pregunta ahora es si las especies restantes del Consejo quieren tratarnos como iguales o si quieren descubrir de que somos capaces los humanos cuando dejemos de fingir ser inofensivos. La voz del almirante Kane llegó a través del sistema de comunicaciones una última vez. Comandante Morrison, la limpieza de la flota Ravageur ha finalizado. La flota fantasma está a la espera de nuevos pedidos. Todos los territorios humanos están seguros y preparados para cualquier amenaza adicional. Morrison miró alrededor del círculo de rostros alienígenas y vio miedo, ira y el comienzo de un respeto a regañadientes. La elección es suya, miembros del Consejo. Podemos trabajar juntos como iguales. O puedes intentar oponerte a nosotros y aprender porque los humanos se convirtieron en la especie dominante en un planeta lleno de depredadores. La sala del Consejo nunca había estado más tranquila. 12 especies que habían gobernado la política galáctica durante siglos permanecieron sentadas en un silencio atónito mientras procesaban lo que acababa de suceder. La lección cuidadosamente planeada para la humanidad había fracasado espectacularmente. Y ahora se enfrentaban a una realidad para la que ninguno de ellos estaba preparado. Morrison estaba de pie en el centro de la cámara. Ya no era el diplomático educado que había entrado horas antes. Su porte militar era evidente ahora, y cada miembro del Consejo podía ver al depredador que se había estado escondiendo detrás del protocolo diplomático. ZTH Cari fue el primero en romper el silencio. Su piel translúcida parpadeaba con energía nerviosa mientras hablaba. Comandante Morrison, seguramente podemos discutir esta situación como seres civilizados. La violencia no debe ser la primera respuesta a los desacuerdos diplomáticos. Desacuerdos diplomáticos. La voz de Morrison era fría. Contrataste asesinos para asesinar familias humanas y lo llamaste diplomacia. Crearon señales de socorro falsas para justificar su expulsión del territorio que ganamos con sangre y recursos. Si esta es su idea de comportamiento civilizado, entonces tal vez la civilización esté sobrevalorada. El teniente Brooks dio un paso adelante con otro panel de datos. Señor, estamos recibiendo confirmación de todos los sectores. La flota Ravageur ha sido completamente eliminada. Las tripulaciones supervivientes están siendo procesadas por crímenes de guerra. El almirante K informa que la noticia de la operación ya se está extendiendo a través de redes mercenarias de toda la galaxia. Morrison asintió. Bien. Asegúrese de que todas las organizaciones criminales entiendan el mensaje. Los civiles humanos no son objetivos. Cualquiera que piense lo contrario se enfrentará a la respuesta total de las fuerzas militares de la Tierra. El caparazón metálico de la consejera Vexile vibró mientras ella hablaba. Esta demostración de fuerza demuestra que no se puede confiar en los humanos con una autoridad mayor. Ha demostrado exactamente por qué las especies más jóvenes necesitan orientación y supervisión. Morrison se giró para encarar directamente al Krikstative. Supervisión por parte de especies que contratan asesinos cuando no están de acuerdo con las reivindicaciones territoriales de alguien. No lo creo. Hizo un gesto hacia Brooks, quien activó otra pantalla que mostraba informes de inteligencia que hicieron que varios miembros del Consejo retrocedieran visiblemente. La inteligencia humana ha estado monitoreando las actividades del Consejo por más tiempo del que usted imagina. Sabemos sobre el incidente de la nebulosa hélice, donde convences a la República Altariana de abandonar sus colonias mediante presión económica.
Conocemos las falsas advertencias sobre la plaga que alejaron a la Alianza Centauri de valiosos sistemas mineros. Sabemos de al menos otras 6 especies que fueron expulsadas de sus territorios mediante la manipulación del Consejo. La Cámara estalló en voces conmocionadas a medida que las especies comenzaron a comprender el alcance del conocimiento humano sobre sus actividades. Lo que ellos creían que eran operaciones secretas habían sido observadas y documentadas. La diferencia, continuó Morrison, es que esas otras especies no tenían la capacidad de resistir su presión. Tuvieron que aceptar sus decisiones y buscar nuevos hogares en otros lugares. Los humanos no se conmueven tan fácilmente. La voz acuosa de Rif Dal burbujeaba de ira. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Esperas que el Consejo simplemente le dé a los humanos todo lo que piden? No quiero nada. ¿De ti?, respondió Morrison. Os estoy informando de nuevas realidades. La Tierra por la presente reclama autoridad primaria sobre todos los territorios del borde exterior actualmente ocupados por asentamientos humanos. También asumiremos la responsabilidad de proteger cualquier especie que solicite nuestra ayuda contra la piratería o la agresión ilegal. Las implicaciones de esta declaración golpearon al Consejo como un golpe físico. Los humanos no estaban pidiendo permiso. Estaban afirmando hechos sobre lo que iba a suceder. Además, Morrison continuó, la Tierra retira el reconocimiento de la autoridad del Consejo sobre las operaciones militares humanas. Cualquier ataque futuro contra civiles humanos se considerará un acto de guerra, independientemente de quien lo patrocine. La voz del almirante Kane llegó a través del sistema de comunicación, agregando peso a las palabras de Morrison. Todos los miembros del Consejo deben comprender que la doctrina militar humana ha cambiado. Ya no distinguimos entre ataques directos y ataques por proxy. Si usted contrata a otros para que ejerzan su violencia, le haremos responsable de sus acciones. Varias especies comenzaron a hablar a la vez, y sus traductores trabajaron horas extra para convertir el pánico y la indignación en un lenguaje común. El cuidadoso equilibrio de poder que había mantenido la estabilidad galáctica durante siglos se estaba desmoronando ante sus ojos. Morrison levantó la mano para pedir silencio, y sorprendentemente, la Cámara quedó en silencio. Incluso en medio del pánico, los miembros del Consejo reconocen la autoridad de su gesto. Quiero ser muy claro sobre algo, dijo Morrison. Los humanos no quieren gobernar la galaxia. No queremos conquistar otras especies ni imponer nuestra voluntad a civilizaciones pacíficas. Queremos que nos dejen en paz para construir nuestras colonias y criar nuestras familias en paz. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Pero si nos obligan a elegir entre la paz y la supervivencia, elegiremos la supervivencia siempre, y somos muy buenos en sobrevivir. Seth Curry hizo un último intento por salvar la autoridad del Consejo. Las demás especies nunca aceptarán el dominio humano. Habrá resistencia, posiblemente una guerra abierta. La sonrisa de Morrison esta vez fue genuinamente agradable, lo que de alguna manera la hizo más aterradora que sus expresiones anteriores. Otras especies pueden poner a prueba la determinación humana si así lo desean, pero deberían considerar la lección que usted acaba de presenciar. 3 colonias humanas que creías indefensas destruyeron la flota mercenaria más grande del espacio conocido en menos de 5 horas, y esas eran solo asentamientos mineros y agrícolas. Miró alrededor del círculo, encontrándose con los ojos de cada representante del Consejo. La Tierra tiene más de 200 colonias, 12 astilleros militares en pleno funcionamiento y una flota permanente que hace que la demostración de hoy parezca un ejercicio de entrenamiento. También tenemos algo que vuestra especie abandonó hace mucho tiempo: la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger a los nuestros. El sistema de comunicación crepitó con una nueva voz. Comandante Morrison, ella es la general Patricia Stone, Comando de Defensa de la Tierra. Todos los territorios humanos reportan estatus seguro. Las milicias coloniales están preparadas para afrontar cualquier amenaza adicional. La flota local está preparada para desplegarse si es necesario. Morrison asintió. Gracias,
General. Mantener el estado de preparación, pero continuar con operaciones pacíficas a menos que haya una amenaza directa. Se volvió hacia el Consejo para su declaración final. La era de la sumisión humana termina hoy. Les ofrecimos asociación y ustedes respondieron con intentos de asesinato. Buscamos cooperación y ustedes eligieron la manipulación. Querías ver de qué son capaces los humanos cuando se les exige demasiado. Considere su curiosidad satisfecha. Morrison comenzó a caminar hacia la salida de la cámara con Brooks siguiéndolo de cerca. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Los miembros del Consejo tienen 48 horas para decidir cómo quieren proceder. La Tierra está dispuesta a trabajar con especies que nos traten como iguales. Para aquellos que prefieren el antiguo sistema de control y manipulación, les sugiero que revisen con mucha atención las imágenes de las operaciones de hoy. Las puertas de la cámara se sellaron detrás de la delegación humana, dejando al Consejo frente a una galaxia donde la humanidad acababa de anunciarse como el nuevo depredador máximo. La era de la debilidad humana había terminado. La era de la fuerza humana había comenzado. Fuera de la cámara, Brooks miró a Morrison con admiración. Señor, ¿cree usted que intentarán organizar la resistencia? Morrison sonrió, y esta vez fue genuinamente cálido. Algunos lo intentarán, pero después de hoy, creo que la mayoría de las especies decidirán que la cooperación es mucho más segura que el conflicto. Los humanos son excelentes aliados, teniente. Simplemente nos hacemos enemigos terribles. Las estrellas esperaban y la humanidad estaba lista para reclamar su lugar entre ellas.